La renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte no se ha detenido. De hecho, continúa y continúa 24 horas del día, los 7 días a la semana. Para platicar de qué va a pasar en los próximos días y sobre todo de cuáles son las fechas clave en esta renegociación antes del cambio de poder en el gobierno federal, viene a platicarnos Kenneth Smith Ramos. Muchas cosas se siguen diciendo alrededor de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero lo cierto es que sigue caminando. Por eso invitamos hoy a Kenneth Smith Ramos, quien además de ser un experto en el tema, es parte de los líderes que están llevando este proceso tan interesante para los tres países. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pero además no solamente está llevándose a la negociación, se ha avanzado sustancialmente, Kenneth. ¿Por qué no nos platicas acerca de ello? O sea, es algo que la gente desconoce, nunca están interrumpiendo su trabajo. Por supuesto, la actividad ha seguido todo el año, llevamos ya un año negociando, cuando hay que recordar que al inicio se pensaba que esto a lo mejor podía concluir en 6 meses. Hubo amenazas repetidas de Estados Unidos de que se podrían salir de la negociación. No ha sucedido, llevamos un año negociando y se ha avanzado mucho en capítulos de modernización, sobre todo del tratado. Llevamos ya 9 capítulos cerrados, 6 anexos sectoriales que son muy importantes y tenemos una canasta adicional que de aquí en adelante vamos a tratar de cerrar 10 capítulos más. Entonces estamos hablando más o menos de un universo de 23 capítulos de 30 que podrían cerrse en las próximas semanas. Kenneth, aquí hay una duda, sobre todo por los 26 de 30 pronunciamientos. estás hablando del 60% del avance, pero los pronunciamientos que hace de repente el presidente Donald Trump, pues son, yo diría, bipolares. Por un lado te dice, ya no queremos el TLC, queremos acuerdos bilaterales. Sé que hay mucha retórica en esto. Pero ahí va y sigue. Pero, ¿en qué momento esto sí se podría trabar, pasar de la retórica a ser un problema real, sobre todo que se reinicia la renegociación? Mira, ha habido comentarios por parte del presidente Trump respecto al esquema, a la estructura que quisiera ver en una negociación, una preferencia bilateral que ha señalado la Casa Blanca desde el inicio. Nosotros también hemos sido muy claros. Son justamente las ventajas comparativas y competitivas que se crean al interior de América del Norte a través del TLCAN. Uno de los factores principales es que los tres países se enfrentan las mismas reglas comerciales, mismas reglas de origen, sanitarias, en materia de servicios financieros, etc. Y eso le ha dado fortaleza al tratado. Por eso insistimos en la necesidad, y Canadá está de acuerdo, que sea una negociación trilateral. Esa postura la vamos a mantener, independientemente de los pronunciamientos que haya en Estados Unidos. ¿Quieren una negociación bilateral cuando tienes estas ventajas en los números? Hay que preguntarte si realmente lo quieren o es un bluff, ¿no? Claro, también. Desde el inicio de la administración Trump hay una percepción, creemos, errónea, de que se facilita el negociar de manera bilateral. Aquí hay un tema que sí llama la atención. El próximo, ya estamos a la vuelta de la esquina, el 26 hay esta reunión en Washington, pero es una reunión bilateral del ministro mexicano y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el negociador comercial, me parece, ¿no? Que es Robert Lighthizer. No necesariamente es el homólogo del secretario, sería Wilbur Ross. Pero es una negociación bilateral y luego por el otro lado va Chrystia Freeland y negocia bilateralmente con él. Y los jefes de la negociación, como tú. ¿Por qué se da esta bilateralidad si estamos negociando un trilateral? Mira, en realidad no es inusual y se ha dado a lo largo de la negociación tener encuentros bilaterales entre los países que forman parte de esta negociación. Hay temas, por supuesto, trilaterales que se tienen que acordar entre los tres. Es decir, para de verdad cerrar capítulos necesitas a los tres sobre la mesa. ¿Cuáles quedan? Bueno, claramente los temas más difíciles, te dije de esta canasta de casi 22 capítulos que estamos muy cerca de cerrar. 8. Quedan temas, por ejemplo, como la negociación de reglas de origen en el sector automotriz. Que esa ha sido Es una negociación compleja por la magnitud, por lo que implica, pero claramente. Que tiene propuesta en y la ahí mesa, estamos. ¿no? Nosotros lo que hicimos en mayo, hay que recordar que en mayo, o sea, la negociación no se suspendió, sino simplemente la última reunión ministerial a nivel trilateral se dio en mayo. México puso sobre la mesa no solo contrapropuestas en materia automotriz, es decir, una propuesta específica sobre cómo fortalecer el contenido regional en América del Norte sin poner en peligro la competitividad del sector. Para nosotros es muy importante, porque si estableces reglas demasiado estrictas, las empresas van a acabar yéndose de la región, en beneficio de Japón, Alemania, China, etc. Corea. Que saca el beneficio de Estados Unidos también. Claro, ¿Y esa por propuesta supuesto. en qué consiste? Bueno, básicamente es analizar, con base en lo que puso Estados Unidos sobre la mesa, ver si hay espacios, por ejemplo, para Que quería incrementar que el fuera contenido 85% regional. del Claro, contenido las cifras que regional. pusieron
básicamente no le funcionan al sector, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con base en eso, ver en dónde hay espacios para incrementar el contenido regional en acero y aluminio, cómo analizar, por ejemplo, en específico, cuáles son los mecanismos para el cálculo del valor de contenido regional. Hay una propuesta de Estados Unidos en materia de contenido laboral en la que seguimos trabajando. México ya empezó a poner sobre la mesa lo que le llamamos paquetes de cierre. Es decir, si voy a hacer este esfuerzo importante en automotriz, que sentimos que no va a dañar las inversiones y el empleo en México en el sector, pero sí implica cambios importantes que van a tener que hacer las empresas. En el modelo de producción automotriz. El modelo de negocios de las empresas. A cambio de eso, ¿qué tenemos que quitar del tablero? Hay temas muy álgidos que ha puesto Estados Unidos, por ejemplo, estacionalidad agrícola, reducciones en materia del comercio textil, temas importantes en materia de solución de controversias, esta cláusula de extinción. La franquicia fiscal también es otro de los temas que está ahí metido. Es Así decir, es. la Ese es cantidad uno de de los dólares, temas. de importaciones que se pueden hacer de entre los países. Bueno, es sin que pasar. las empresas estas de plataformas tecnológicas bilaterales o mundiales Comerciales. son impresionantes, ¿no? Pero ahí mencionas, por ejemplo, ese tema que en la negociación se llama el de minimis, es decir, es la franquicia. Tenemos que encontrar el Los minimis. punto justo, o sea, la pista de aterrizaje correcta en donde puedes generar oportunidades para todas esas empresas y fomentar el comercio electrónico. Pero si te vas muy arriba en términos de los montos que permites en la franquicia, abres un boquete para la posibilidad de que entre producto de regiones, por ejemplo, de Asia, sin pagar impuestos, sin ningún control en frontera y que te Sin hacen información el siquiera. efecto contrario de lo que quieres hacer en América del Norte. Estados Unidos pide fortalecer, por un lado, las reglas de origen para que no entren, no se beneficien otros países del por el otro Telecán. te abre Y por otro lado, la abres un plataforma boquete donde tecnológica. textil, calzado, etcétera, pudiera entrar. Aquí hay otro punto que creo que es interesante. A ver, está el proceso de transición de gobierno. ¿Cómo vamos a embonar, como mexicanos, el equipo que está con el equipo entrante? ¿Cómo se va a acoplar eso? De hecho, el secretario lo comentó, ¿no? Estarían esperando a que el presidente Peña dé la instrucción y él, a su vez, a que el Tribunal Electoral pues lo nombre presidente. Pero debe haber ya conversaciones, ¿no? Debe haber algún acercamiento. Mira, definitivamente desde antes de las elecciones, el 1 de julio, el gobierno federal señaló que independientemente de quién ganara, íbamos a trabajar de cerca con el equipo de transición. Es decir, si la negociación continuaba, que es el caso, nosotros tenemos el objetivo de tratar de cerrar antes del 30 de noviembre. Es el mandato de esta administración. Pero por supuesto ya con presidente electo y equipo de transición empiezan acercamientos, se tiene que formalizar, como decía Alicia, para identificar claramente quiénes van a ser los jugadores, los miembros del equipo del presidente electo que van a llevar los temas de política comercial, sentarnos con ellos y explicarles en detalle cuáles son los principios básicos de la negociación que hemos perseguido, qué hemos hecho en cada capítulo, cuáles son las líneas rojas, dónde sentimos que puede haber cierta flexibilidad, de dónde viene la presión, no solo de Estados Unidos y Canadá, sino de nuestro sector productivo, y que tengan toda la información para que independientemente de lo que pase de ahora al 30 de noviembre, nosotros tenemos el mandato de seguir conduciendo la negociación hasta el 30 de noviembre, punto que la concluimos. De todas maneras, ellos a partir del 1 de diciembre van a tomar las riendas de la política comercial de México y necesitan toda esta información. Y si no hemos concluido la negociación para el 1 de diciembre, tenemos que pasarle estafeta y que se sientan ellos lo mejor preparados posibles para avanzar a partir de entonces. Platícanos un poco del cierre, ¿no? O sea, el 26 es la reunión ministerial. Tengo entendido que el día 1 de julio se extendió la facilidad de negociación que otorga el Congreso de los Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos, pero para que cierre un NAFTA, la modernización del NAFTA, que para eso se dio la extensión. Se hace de forma automática porque no hubo una negativa del Congreso, entonces entró la afirmativa ficta, ¿no? Con este proceso, ¿cuánto tiempo tienen ustedes para cerrar el acuerdo en principio? Y luego, ¿qué pasa después para que lo puedan firmar? En términos de los tiempos, nosotros sentimos que se abre una ventana de oportunidad en los próximos, diría yo, 30, 45 días, para ver qué tanto podemos avanzar para resolver los temas más álgidos. Es decir, el componente que yo pondría en esa los tóxicos canasta que nos decías, de los más difíciles, autos, todos los elementos de solución de controversias y la cláusula de extinción. Y luego los demás temas prioritarios para México. Tenemos esa ventana, diría yo, de 45, a lo mejor hasta 60 días, porque ¿qué sucede? Una vez que se concluye el acuerdo, que se anuncia un acuerdo en principio, estamos por la hablando regla de comercial, finales de agosto. Finales de agosto, pon tú 25 de agosto, por decir una fecha. A partir de ahí tienen que correr 30 días por el proceso del Fast Track de Estados Unidos, la autoridad comercial, antes de que se pueda firmar.
Sería a el acuerdo. finales de septiembre. Entonces estaríamos hablando, 60 días, 90 días, 90 días para la firma, pero a los 30 días tienes que hacer públicos los textos. Entonces hay mucho trabajo de revisión legal para asegurar que todo lo que negociemos ya quede plasmado. Se hacen las traducciones y que en sí los venga 3 lo que idiomas, se acordó y demás. que se revise legalmente, que haya una congruencia entre cada uno de los capítulos y los conceptos. A los 30 días y luego a los 60. Y luego, 60 días después, ya se puede firmar. Entonces estaríamos hablando de septiembre, octubre y hacia finales de noviembre la posibilidad de firmar. O sea, que el quedará acuerdo. dentro de esta O misión. sea, si no se concluye a finales de agosto, está difícil por que ese salga en este proceso. tema. Ahora, en Que se los firme en tiempos esta que se firme en del esta presidente administración. Peña, ¿no? O sea, hay un objetivo de tratar de lograrlo. Esta balacera arancelaria que estamos viendo, bueno, ya ni tan balacera, hay cañonazos contra China. Sobre todo la Así aplicación son. de la sección 232. No, y bueno, ya que ellos ya se pusieron también a denunciar a México ante la OMC por las medidas de contraataque con los aranceles al acero y el aluminio. Contraataque, vamos a decir, porque esto ya es una pequeña guerrita. No va a empañar esta ventana de oportunidad a la que se refería Alicia. Mira, sin lugar a dudas, parte de lo que buscamos también en estos acercamientos ahora es cómo podemos solucionar el tema arancelario, o sea, de la imposición de la 232 en acero y aluminio y esta amenaza de una 232 en el sector automotriz, que al igual que en acero y aluminio, México ha declarado que no representamos una amenaza para Estados Unidos. Ayer en la audiencia que hubo sobre la sección 232, la investigación en automotriz, de 2.400 comentarios que recibió el Departamento de Comercio, 99% eran en contra de la posibilidad de imponer estas medidas. Pues hasta los comentarios que están llegando del acereros, ¿no? interior de Sí. Estados Unidos. O sea, Hasta hay una los oposición acereros. total. Los distribuidores de autos. Y hasta nosotros los- claramente nos vamos a seguir defendiendo. Es decir, si llegaran a imponer medidas de esta naturaleza, tomaremos medidas equivalentes, como lo hicimos en el caso de acero y aluminio. A pesar Pero, de que se vayan a quejar a organismos internacionales. por supuesto, pero nosotros también hemos metido una demanda en la OMC, México lo vamos a hacer puso en Telecan. primero, realmente la queja de ellos es después. Pero el tema específico es que vamos a buscar en estos acercamientos, buscar la posibilidad de solucionar eso. Buscar la posibilidad de eliminar tanto que Estados Unidos retire estas medidas que impuso sobre acero y aluminio que consideramos de manera injustificada, porque las reglas sobre seguridad nacional no son un cheque en blanco para imponer medidas proteccionistas. Entonces buscamos que se abra ese espacio, que se retiren esas medidas, quitemos las represalias y podamos seguir trabajando. Pero hemos dicho que esas medidas que tomó Estados Unidos no cambian para nada nuestra postura en la negociación. Nuestras prioridades siguen siendo las mismas y no vamos a cambiar. Pues con eso nos quedamos. Kenneth Smith Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al jefe de la negociación del Tratado de Libre Comercio con América, del Tratado de Libre Comercio de América Con la del piernita Norte. firme Nos para da que no lo echen para muchísimo atrás. gusto que estés con nosotros, porque además eres el jefe de una delegación bastante robusta, integrada por más o menos 300 funcionarios, Muy profesionales. independientemente de los que participan en el cuarto de junto. Es Me una recuerda- delegación que realmente está Me recuerda sin a los dormir 300. todo el tiempo, trabajan 7 por 7, ¿sí o no? Así es. Por el mismo salario, sin goce de extras. A ver qué pasa cuando pase. Muchas la gracias, mitad. Kenneth. Muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Gracias. Nos vemos la próxima semana.